saludo para todos. Primero decirles que estoy muy satisfecho con el nivel de las charlas que hemos ido teniendo a lo largo de esta mañana. Infelizmente siempre falta el tiempo para las discusiones, pero los cursantes pueden sentirse absolutamente en casa para que en cualquier momento puedan hacer las consultas necesarias con los diferentes docentes que, como sabemos, están muy bien predispuestos. Yo les voy a hablar de un tema que en realidad he hablado muchísimo a lo largo de los años y que ya no veía necesario volverlo a expresar en este curso, pero Miguel me pidió, y como es el director, tuve que acceder. Entonces voy a hablar un poco del impacto médico-social de las lesiones esofágicas producidas por agentes cáusticos. El impacto social es muy grande, ¿no es cierto? Porque, sin embargo, es muy difícil apreciar realmente la frecuencia de este tipo de lesiones en el mundo entero, porque en general las estadísticas que nos muestran los diferentes países están restringidas ya sea a pacientes internados en diferentes hospitales o salen de las unidades de endoscopía o están mezcladas y diversas en hospitales pediátricos, en hospitales de adultos, etcétera. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se describen 26,000 casos de ingesta de cáusticos corrosivos cada año, ¿no es cierto? Y en una parte de estos, la mayor parte provienen de instituciones pediátricas. En España mencionan 38,7 casos por cada 100,000 habitantes. No sabemos si están aquí niños, adultos y de dónde salen este tipo de cifras. Hace ya algunos años yo hice una revisión promedio de cuántos pacientes llegaban a este Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés por año, y el promedio era de 11 casos por año entre las gestiones 79 y 2019. Pero toda esta estadística está también restringida exclusivamente a la unidad de endoscopía y el 56% eran niños. Pero lo interesante, y cuando hablamos del impacto, es contarles un poquito la historia de cómo empiezo yo personalmente y la institución a involucrarse con este tipo de pacientes. Justamente el día 27 de abril de 1979, que era el día de la inauguración, de puesta en funcionamiento de este instituto, nos mandaron a este niño. Que fue definitivamente el primer paciente del Instituto de Gastroenterología. Este niño, semanas antes, había ingerido soda cáustica, hidróxido de sodio, y le habían hecho una gastrostomía de alimentación. Tenía esta esofagografía que mostraba una estenosis severa, prácticamente extendida en todo el esófago. Y es así como derivaron a este instituto, que no pensaba atender pacientes niños, pero tampoco podíamos rechazar a nuestro primer paciente. Y es así como empieza la historia que les voy a mostrar. Este es el mismo paciente años más tarde, muchos años más tarde, 28 años más tarde, que lo he ido controlando porque además nos hemos vinculado mucho desde el punto de vista de una amistad. ¿Cuál el impacto en relación al motivo de la ingesta? Puede ser, como todos sabemos, ingesta accidental o en muchos casos ingestas de intento suicida. En los niños suele ser más frecuente la ingesta accidental, por supuesto, y se supone que cuando hay una ingesta accidental, la severidad de las lesiones puede ser menor porque hay una respuesta inmediata del organismo a tratar de, luego de ingerir, defenderse eliminando el agente en forma espontánea.
Pero esto no es de ninguna manera absoluto. Mientras los adultos, y a no ser que sean ingestas en estado de ebriedad, la mayor parte son por intentos suicidas. Y es así que hay muchísimos grados de severidad cuando se ingiere el cáustico, que pueden ir desde lesiones leves, moderadas o muy severas, como por ejemplo esta niña que nos llegó, prácticamente había vomitado el fuego por la boca. El impacto dependiendo también del tipo de agente. Sabemos que las lesiones producidas por agentes ácidos son generalmente aquellas que van a lesionar más el estómago que el esófago. ¿Por qué? Porque el pH del estómago se potencializa con la ingesta de un agente ácido y produce generalmente una necrosis de coagulación. Mientras que las necrosis por licuefacción, que son más graves y que afectan más el esófago, son aquellas que se producen por agentes alcalinos, y dentro de ellos la más frecuente en nuestra casuística de lejos es la ingesta accidental de soda cáustica o hidróxido de sodio, ya que una vez, si bien este producto viene en cristales generalmente, una vez que se mezcla con el agua, toma un color igual que la leche, blanquecino o blanco, y muchas veces se confunde y estos pacientes ingieren tipo de agente de manera relativamente frecuente, y en nuestra experiencia, reitero, es la causa más frecuente o el tipo de agente más frecuente que tienen estos pacientes. El impacto de las fases clínicas. Obviamente esto depende de muchos motivos que tienen que ver con el móvil de la ingesta, la cantidad del agente ingerido, el tipo de agente, la forma física que se adquirió este agente, porque si la soda cáustica se ingiere en forma de cristales, las lesiones son mucho más severas, aunque más localizadas, que cuando se ingiere en forma líquida. Y entonces tenemos que reconocer desde el punto de vista clínico una fase aguda que va desde el 1º al 7º o 10º día, que no son la mayor parte que hemos recibido en esta institución, porque generalmente ya nos mandan al paciente complicado con estenosis. Luego viene la fase subaguda, que se extiende, que muchos autores no la reconocen, pero que se extiende hasta la 3ª semana en mi experiencia, donde hay una transición de esa fase aguda tan desesperante, que donde existen una serie de elementos que no solamente impactan localmente, sino sistémicamente al paciente, y esta fase subaguda donde ese periodo de desesperación, de angustia va pasando, pero se va conformando cuando la lesión es más severa, la estenosis, ya sea del estómago o del esófago. Y es hasta llegar a la fase crónica, donde ya existe fibrosis y, por supuesto, estenosis. ¿Cuál es el impacto de la endoscopía en el manejo de estos pacientes? Es muy importante la endoscopía en todas las fases evolutivas de la enfermedad. Se habla de la videoendoscopía temprana, y durante muchos años ha habido controversias si vale la pena o no hacer una endoscopía en la fase aguda de estos pacientes. Y por supuesto, los que se oponían a esta conducta era por los riesgos potenciales que puede existir de una invasión instrumental dentro de un esófago y un estómago dañados. Pero con los cuidados necesarios y obviamente en base a personal debidamente preparado, la endoscopía nos permite un diagnóstico de extensión y localización de las lesiones, nos permite establecer
a partir de la fase aguda un pronóstico para estos pacientes en base a la clasificación de Sargar y nos permite tomar una serie de decisiones que, si son oportunas, pueden cambiar la evolución clínica del paciente. Y entonces es muy importante hacer una endoscopía, pero a partir de profesionales que estén debidamente capacitados e involucrados con este tipo de problema, porque una endoscopía improvisada puede realmente empeorar la evolución de estos pacientes. Y la clasificación de Sargar, que ya fue propuesta hace muchos años, obviamente lo que trata de definir es sobre todo la profundidad de las lesiones, que van desde cambios que pueden ser superficiales, ulceraciones más profundas, ulceraciones profundas y finalmente la posibilidad de una perforación, sobre todo a nivel del esófago. Y esto cambia, por supuesto, el pronóstico de todos estos pacientes y por eso, a partir de una endoscopía temprana, se puede establecer un pronóstico. El impacto terapéutico en la fase aguda, ¿no es cierto? Todos debemos estar preparados si no tenemos la disponibilidad de hacer una endoscopía por lo manejar esta crisis severa que se produce después de la ingestión de un agente cáustico. Y las bases son asegurar la vía aérea, realizar una compensación hidroelectrolítica, porque esto se comporta como una quemadura de cualquier tipo en el organismo, con gran pérdida de líquidos y electrolitos, asegurar una nutrición que puede ser inicialmente parenteral y después se irá viendo con la evolución del paciente cuándo iniciar la alimentación oral. Hay profilaxis antibiótica como en cualquier quemadura. La corticoterapia puede estar indicada sobre todo cuando hay un distrés respiratorio asociado a la ingesta del cáustico y por supuesto hay que dar protectores cuando se habilita la vía oral, sobre todo el sucralfat, y decidir una psicoterapia, ya sea sobre todo indicada en aquellos pacientes donde ha habido una intención de autoeliminación. Pero cuando ya estamos frente a la complicación que es la estenosis, sobre todo esofágica, porque las estenosis gástricas se tratan generalmente con tratamientos quirúrgicos, hay que considerar que pueden haber varios grados de estenosis que van desde las simples, las complejas y las complejas refractarias. Obviamente las complejas y las refractarias son las que más interesan porque las simples generalmente se tratan exclusivamente con dilataciones. Y es importante, y esto propusimos nosotros hace varios años, clasificar las estenosis de acuerdo a tipo y variedad. Nosotros llamamos tipo 1 cuando están restringidas al esófago superior, tipo 2 cuando están restringidas al esófago medio y tipo 3 cuando se ubican en el esófago distal. Pero obviamente podemos tener las de un tipo 1 más 2 más 3 o variedades de ese tipo. Y finalmente la variedad que puede ser anular o puede ser tubular. Y todo esto es sumamente importante en el momento que vamos a abordar a estos pacientes desde el punto de vista terapéutico. Las lesiones anulares se tratan de una manera mucho más simple que las tubulares y sobre todo las tubulares extensas refractarias. En la fase crónica, para el manejo de las estenosis se han propuesto varios tipos de procedimientos. El tratamiento de elección para todos, no podemos tratar ninguno de estos pacientes sin dilataciones, ¿no es cierto? Y como todo, con el manejo obviamente de los dilatadores convencionales, pero existen diferencias en cuanto a la variedad, al tipo y a la variedad de estenosis.
Y no se ha demostrado en cuanto a dilatadores diferencia en el uso de los dilatadores mecánicos como son los dilatadores de Savary, que son los más utilizados actualmente, y los dilatadores radiales en base a balones. Cuando hablamos de dosis refractaria, son aquellas que no pudieron o no, ser reparadas con las dilataciones convencionales, y aquella en un número aproximado de 5 secciones, o aquellas que recaen o se restenosan fácilmente. Y entonces se han propuesto a lo largo de los años muchas técnicas, ¿no?, que van, decía, desde las dilataciones más infiltración intralesional de corticoides, que nosotros la hemos utilizado muchos años y la hemos utilizado en este niño que les mostré inicialmente con un buen resultado, pero después de un número realmente muy extenso de procedimientos hasta lograr la curación misma. Y hoy en día se considera esta posibilidad diagnóstica de infiltración intralesional de triamcinolona solamente para aquellas estenosis tubulares, pero cortas, no las extensas, porque es muy difícil la aplicación del tratamiento. También se han propuesto el uso de dilatadores metálicos y plásticos y los autodisolvibles, pero nosotros tenemos una experiencia solamente de 7 casos con este tipo de stents, en todos los casos con fracaso, porque si bien el paciente mejora la disfagia porque está ahí el stent, una vez que se retira el stent se produce nuevamente estenosis, y esto tiene que ver obviamente no solamente con la fibrosis, sino con la hipoperfusión sanguínea que produce la presencia de un stent prolongado a nivel del esófago. En relación a las estenosis anulares, el electrocorte radiado más dilataciones es el tratamiento de elección, y generalmente con un buen resultado terapéutico a corto plazo. Y finalmente, cuando hay fracaso de todo esto, la cirugía también juega su rol, sobre todo con técnicas que tienen que ver con ascenso gástrico, cuando el estómago no ha sido afectado, o la transposición de colon, cirugías que pueden también asociarse a complicaciones muy graves. En cuanto a la infiltración de triamcinolona, ya les he mencionado, se combina con dilataciones y los resultados son favorables, pero se han descrito resultados favorables, pero sobre todo en aquellas estenosis variedad tubular cortas. Ya les he hablado también de los stents, no les voy a repetir. Y lo que quiero destacar es lo que cambió la conducta desde hace 8 años en esta institución, es el uso de la mitomicina C como agente antifibrótico. La mitomicina C es un antibiótico antitumoral, como todos sabemos, producidos a partir de la streptomisis. Tiene propiedades antineoplásicas y antiproliferativas, y es en base a esto justamente que se puede controlar la fibrosis. Inhiben la proliferación de fibroblastos sin producir daño mucoso por un efecto de apoptosis. Bloquean la síntesis del DNA, reduce la formación de colágeno por los fibroblastos. Es importantísimo tener en cuenta la concentración de fibroblastos que tiene cada una de las capas musculares del esófago, ¿no? ¿Cierto? Hay lesiones leves y lesiones severas, ¿no es cierto? Cuanto más profunda es la lesión, más cantidad de fibroblasto y por lo tanto más posibilidad de estenosis. Y el uso local, cuando se utiliza la mitomicina localmente, no se han descrito complicaciones. El protocolo que utilizamos
es un protocolo ya establecido, ¿no es cierto?, que ha sido validado en varios estudios internacionales. Y les voy a mostrar, perdón, es en realidad muy sencillo. Perdón, no sé cómo retroceder esto. En realidad se siguen los siguientes cinco pasos. Primero se realiza una dilatación axial o radial con cualquiera de los dos dilatadores para abrir el lumen y exponer la capa muscular del esófago. Tenemos que ver, aquí estamos dilatando el esófago con un balón de dilatación. Luego se instila la mitomicina mediante catéter spray sobre toda la capa muscular expuesta a una dilución de 0,5 miligramos por cada centímetro cúbico. Obviamente, cuanto más extensa la lesión, más mitomicina utilizamos, en cantidad de 5 centímetros por cada 5 centímetros de extensión de la estenosis. Luego repetimos la dilatación axial o radial con un dilatador de 15 milímetros, y manteniendo este dilatador in situ durante por lo menos 5 minutos. Y eso para permitir la adhesión de la mitomicina a la capa muscular, que es la capa fibrótica y que es la que queremos mejorar en su elasticidad. Luego lavamos y aspiramos el residuo de la solución de mitomicina para evitar su aspiración a nivel del intestino delgado, y repetimos nuevas sesiones con un intervalo de 3 semanas, por lo menos 5 sesiones cuando estamos hablando de estenosis refractarias. Si con esto no logramos, obviamente el protocolo se puede extender. El video está mostrando cómo hacemos un mecanismo de fricción con el balón para permitir la adhesión de la mitomicina a la capa muscular profunda. Y finalmente les voy a hablar del impacto humano de la ingesta de cáusticos. Estábamos en plena pandemia, en marzo del 2020, con más tiempo, porque yo no veo casi televisión, pero estaba viendo un programa informativo en la televisión donde un padre se presentaba en el canal de televisión para pedir ayuda humanitaria, porque el hijo había ingerido muchos años antes un agente cáustico que lo dejó con afagia por el tiempo que les voy a mostrar a continuación. Y él estuvo circulando por varios lugares, fue operado, le hicieron una transposición de colon, pero ninguno de los procedimientos funcionó y el paciente continuó con afagia. Fue a Chile y fue a la Argentina en busca de ayuda, pero las condiciones económicas no le permitían afrontar un mejor tratamiento fuera del país. Yo escuché esta historia, lo llamé al padre. El padre no me dio mucha atención, pero días después me llamó la madre que quería que lo vea a su hijo. Y entonces esta fue la radiografía que me trajo este niño. Este niño era un paciente de 12 años de edad, consulta por afagia, por ingesta accidental de hidróxido de sodio a los 6 meses de edad. Desde los 6 meses hasta los 12, este niño continuó con esta historia. A esa edad, a los 6 meses, le hicieron una transposición de colon más una gastrostomía de alimentación. No logra recuperar la deglución a pesar de los intentos fallidos de dilatación. Y después de los 6 meses, durante 12 años, se alimenta solamente con la gastrostomía. Si bien este niño cuando llegó a nosotros tenía ya 12 años, nos trajo esta radiografía que ustedes ven, que muestra una estenosis con un paso filiforme de medio de contraste al colon ascendido, pero intentamos hacerle una nueva esofagografía, pues ya no pasaba absolutamente nada. Entonces optamos
por hacer un tratamiento. Miguel ingresó por la gastrostomía con una torre de endoscopía y yo por la vía oral. Y encontré, como ven ustedes, totalmente ocluido el esófago proximal. Entonces, lo que hicimos en este paciente, por transiluminación, Miguel me guió y con un precorte perforamos el esófago, obviamente guiados por la luz de la transiluminación, hasta lograr, no sabíamos cuán larga era esta estenosis, pero bueno, era una estenosis anular gruesa. Finalmente logramos dar el precorte, perforar, dejar una guía, y de ahí en adelante ya el procedimiento obviamente se hace mucho más sencillo. Esperamos, dilatamos el segmento abierto con dilatadores hidrostáticos y siempre bajo control distal que hacía Miguel a través de la gastrostomía con el segundo endoscopio. Ahí vamos dilatando. Y finalmente vamos a poder hacer el encuentro entre la endoscopía peroral y la endoscopía transgástrica, como vamos a ver en el video. Este es un control, ya me parece que 3 semanas después, donde ya se ve la apertura de la estenosis, y a este paciente obviamente tenemos que seguirlo con nuevas dilataciones hasta lograr una apertura completa. Ahí estamos por encontrarnos entre los dos endoscopios en el video superior, y el otro, les reitero, es un control posterior. Pero ¿qué es lo importante desde el punto de vista humano? Lo importante desde el punto de vista humano es el impacto que vale la pena ver. Este niño empieza a sus 12 años a comer y a deglutir. Pero ¿qué es lo que había pasado durante los 12 años? Este chico se ponía la comida en la boca, ¿no es cierto? La saboreaba y la tenía que escupir. Y recién a partir de esta circunstancia empieza a deglutir. Pero en este periodo de tiempo ha adquirido una sensibilidad gustativa realmente superior al promedio, ¿no es cierto? Él distingue, puede catalogar sin ver qué tipo de alimento, qué tipo de bebida, etcétera, y aparentemente esto le está dando una posibilidad de vida en una embotelladora gaseosas en Cochabamba. Bueno, entre el 2014 y el 2020 hemos tenido 36 pacientes con lesiones complejas y refractarias, 22 previamente tratados con otras técnicas y 14 como el primer tratamiento con mitomicina. La experiencia, 14 niños y 17 adultos, y ahí están el número de sesiones, algunos con 3 sesiones, otros con 5 sesiones, y un grupo que llega a 10 pacientes, a 32% de esta serie, con más de 5 sesiones, y a veces realmente son muchas sesiones, ¿no? 6 meses sin recidiva de la disfagia es cuando consideramos que se ha curado el paciente, y cuando hay fracaso, hemos tenido 2 pacientes que han tenido que ir finalmente a cirugía o que ni con cirugía se han resuelto.
En conclusión, la ingesta de agentes cáusticos en niños y adultos representa un desafío mayor diagnóstico y terapéutico, sobre todo en las fases aguda y crónica de la enfermedad. La severidad de las lesiones esofágicas y o gástricas se relacionan con el móvil de la ingesta, la naturaleza del agente cáustico, la cantidad ingerida y la concentración de este agente. La aplicación de estudios controlados para la evaluación de resultados terapéuticos de las diagnosis complejas refractarias es poco aplicable en razón de las grandes diferencias que existen entre cada paciente. Y entonces yo lo que le estoy transmitiendo es una experiencia, pero que es realmente muy difícil de comparar de paciente a paciente y hacer estudios controlados. Muchas gracias.